La forma desea interpretarse, es la forma la que desea manifestarse y que necesita la presencia y la actividad del artista. Si la forma que resulta visible después de una ejecución artística, yo la pongo en un plano de energía, entonces podría ser la pregunta, la energía, esa energía, ¿deseaba manifestarse o es manifestada a presión? ¿O el artista ejerce una presión sobre la materia que no deseaba ser desarrollada? Si el talento, porque el artista posee su talento, el talento es una entrega voluntaria del universo hacia quien la quiere poseer. Entonces, yo como artista deseo ese talento, pero ese talento proveniente de una fuerza superior, de un Dios, de un universo en gestación, ese talento viene dado con ciertas características, porque no puede ser un talento para yo guardarlo y acumularlo. Entonces, si yo soy consciente de ese talento y ese talento me permite un desarrollo artístico, entonces debo ser consecuente con la materia que va a ser desarrollada. Entonces ahí podría decir que la materia deseaba ser desarrollada a través de la actividad artística del propio artista. Entonces, la energía de donde sale ese motivo, esa intención primaria, es un lugar que es básico para el artista. O sea, retener esa energía para uso propio acabaría con el talento, porque el talento también es un manantial en permanente movimiento. Yo ejecuto obra con determinada potencia y ese ejecutar en sí mismo resulta ser una usina de energía. Entonces el talento propio no es tan propio. Yo no soy poseedor, dueño absoluto de ese talento. Sí lo poseo desde el momento en que me hago cargo y lo asumo y lo incorporo. Pero no soy el dueño eterno de eso, porque eso es una fuerza que transmigra. Así como hoy está conmigo, mañana está en otro lugar y antes estuvo en otro lugar. Entonces, yo soy un instrumento, pero ¿soy un instrumento pasivo o en realidad debo ejecutar la acción? La acción solamente puede ser ejecutada desde la posibilidad humana del cuerpo, del ser íntegro que se dispone a desarrollar una actividad con una energía proveniente de otro lado. Entonces es un caudal. Entonces, si la energía desea profundamente estar en movimiento, quiere decir que cuando por alguna causa involuntaria o voluntaria yo pretendo detener esa energía no está a gusto. Es como que esa energía se anquilosona, se deteriora, se traba y produce un dolor espiritual, porque no en el artista, sino en la fuente, porque la fuente da esa energía al artista en la confianza que la va a utilizar para desarrollar una obra. Pero ¿qué es la obra?
La obra es solamente el, el concepto construido, un cuadro en un soporte dado, o es todo lo que uno hace. Porque si yo pienso en esa energía que me es dada como algo que invade mi ser por completo, entonces no puedo dividir y separar. Voy a usar tanto para ejecutar una obra y tanto para guardarlo para más adelante. Y entonces, ¿cómo me desenvuelvo en la vida real? Entonces, si yo puedo unir toda esa magnificencia, toda esa potencia creadora, sin escatimar. Porque ¿por qué uno escatimaría? Para mantener algo de un control. Como si yo dijera, bueno, no voy a entregar todo mi dominio a esta fuerza porque después yo tengo que tener un cierto poderío, una cierta toma de decisiones sobre lo que pueda ejecutar. Entonces viene como la parte egocéntrica, que yo quiero ser yo, no quiero ser solamente un potencial y un talento que se desarrolla. Pero en realidad, asumiendo como que ese talento me invade todo, cada acción en la vida, cada encuentro fortuito, va a estar teñido de ese mismo engranaje, de ese mismo potencial. Entonces, a mayor entrega de caudal, mayor salida de eso refinado. Obviamente que si yo lo veo en una obra, se ve más claro, se ve que sale una obra ejecutada por mí, por mis manos, tiene mi impronta, mis características, mi estilo. Pero cuando yo veo la totalidad de la obra, tengo que ser realista de que además de todo eso, contiene toda esta fuerza que no es mía. Entonces, si yo quiero establecer un vínculo humano con alguien, ese vínculo estaría ejecutado también por mis características, pero también estaría ejecutado por el propio talento, por esa propia energía, que lo mismo que la obra desea ser desarrollada, pero no con un fin ególatra, para la satisfacción sensual de uno mismo. Porque también como artista uno corre peligro de llegar al éxito y llenarse de sensualidad y sentirse en el apogeo de una carrera artística y olvidarse rápidamente de la fuente y del talento y de las cosas más espirituales. Entonces, si uno puede trasladar la idea de que ese mismo potencial actúa en lo económico, en lo afectivo, en lo sexual, en todas las áreas sociales, en los movimientos, porque yo podría tener separado, encajonado, encasillado distintas actitudes desarrolladas por mí con respecto a lo que es la vida, algunas más suaves, otras mejores, otras más oscuras, otras más espirituales. En realidad, la idea de dominar al talento produce una parálisis, que finalmente la parálisis afecta la propia creación artística. Esa parálisis, por querer acumular personalidad y por querer también preservar zonas autóctonas de uno, finalmente actúa como una parálisis sobre la ejecución de una obra determinada. Entonces,
las obras determinadas que, por el artista y por su propio ego, sufren el deterioro del talento, porque se le es vedado al talento entrar a donde quiere entrar el artista con su personalidad por completo, al 100%. Entonces, ¿qué trabajo hace uno en el desarrollo de esto, de este plan de ejecutarse a uno mismo también con el concepto de que uno es una obra y que hay un soporte humano que sostiene el desarrollo de una obra? Entonces, si hay ligazón humana en el afuera, esa ligazón también aceptaría este fluido de este talento que finalmente también en una obra se ve, porque quien puede ver una obra de las desarrolladas por mí, tendría que sentir la presencia de esa fuerza. O sea, esa fuerza no se detiene, porque si yo la pienso en un canal energético, nunca se detiene. Atraviesa la materia y atraviesa las distintas materias. Entonces, yo como artista lucho permanentemente contra la construcción y la consolidación del ego, del ego estructural, que la manera de que se presenta es en el envase de su propia historia. Como mi historia es la que me trajo, mi historia es la que se queda. Sería como una especie de capricho en contra de la voluntad del universo. Querer permanecer anquilosado en la propia historia, porque es ella la que me desembocó hasta acá. Pero aunque yo haya desembocado acá por mis propias intenciones y raíces y la genealogía natural que me trajo, yo puedo hoy decidir cambiar las actitudes siempre y cuando pueda vislumbrar unas nuevas perspectivas. Porque ¿de qué se trata el desarrollo artístico llevado a la máxima expresión, llevado llevado a un potencial casi exagerado? En realidad parece exagerado, porque entonces yo diría que esto es un trabajo de 24 horas, es un trabajo de 24 horas, no hay descanso, porque el descanso es trabajar las 24 horas con el propio talento, y el desarrollo de este ser, que es finalmente el soporte para la generación de obras, también hace que se humanice. Porque uno se humaniza en la medida que descarta todo este historial petrificado del cual uno se adueñó casi hasta la eternidad. Porque son hechos históricos que se metieron. Entonces, el hecho del desenvolvimiento artístico también sirve para alivianar la carga momentáneamente, pero para siempre. O sea, yo hoy descargo carga y mañana lo volveré a hacer, porque en realidad esa carga antigua que insistía en dominar no se va, no se rinde ni se aleja. En realidad está esperando la flaqueza, está esperando la debilidad. Por eso el mecanismo de construcción de fortaleza es a través del desarrollo del artista en comunión con la obra, y la obra en comunión con el ser humano, con otros seres humanos.